Buenos días a todos y a todas y a todes. Estamos aquí una mañana esperando a que me traigas ese café que pido tanto por Twitter y aprovechando para hacer una charlita por una buena causa. Estoy súper bien acompañada con Kay. Hola, Kay. Hola, Estamos aquí las dos muy nerviosas. Dilo, Kay, para que salgan los nervios. estamos un poco nerviosas porque es nuestro primer medio podcast que grabamos. Bien, nuestro primer medio podcast. Y como es un evento solidario, es para recaudar fondos para las AMPAs de Masanasa, espero haberlo dicho bien, y Baladre, pues vamos a meter el vídeo maravilloso que han hecho los compis de Night Rock Club. Mi inglés es peor que, no sé, que uno en una tirada de salvación. Así que no me enrollo más y vamos a darle paso a ese Dentro vídeo. vídeo. Exacto, gracias, Kate. Y aquí el maravilloso vídeo. Ya veis, ayudar a Valencia jugando a rol. ¿Se puede pedir algo más? Yo creo que no. También veis cómo podéis reclamar vuestros boletos para la rifa. Luego os diré qué material hay. Es una pasada. Se han desvivido las editoriales y la gentecilla de la comunidad para traernos material. Pero vamos a volver a lo importante, que somos Kay y yo. Es broma, no somos lo importante. Pero bueno, Kay, te voy a presentar para la gente que no te conoce. Y como siempre da más vergüenza y más reparo echarse flores a uno mismo, pues ya te las voy a echar yo. Así que nada, Kay es una personita que forma parte de la comunidad de Galicia Rolera. Es psicóloga, ha hecho además un trabajo de fin de grado, si no me equivoco, de rol aplicado de manera terapéutica. ¿Puedes ¿Cómo corregirme? utilizar los juegos de rol de manera terapéutica? Toma ya. Además, estás ahí metida en el mundillo de la interpretación del teatro, ¿correcto? Aprendiz de Aprendí. actriz. Y te encanta abrazar el drama, el bleed y los conflictos de tus personajes. Además, ostentas el nada más y nada menos récord de traumatizar a más gente en Galicia Rolera con una partida. Yo, como siempre digo, solo hago preguntas cuando hago de máster. Ya, esa es la excusa. Pues nada, aquí tenemos a Kay para charlar un poquito conmigo en este taller narrativo en el que vamos a hablar sobre todo de aprovechar esos conflictos de los personajes. Y nada, si quieres hacerme la presentación a mí. Además, sabe mucho de conflictos de personajes, sabe mucho de drama y sabe mucho de cómo gestionarlo, porque es el ama del calabozo de la comunidad rolera más grande de Galicia, es autora y directora de drama adolescente y es además la más codiciada, tiene una lista de espera de gente esperando que nos dé con el látigo del drama y que nos castigue a todos y a nuestros personajes. Tengo más, Pues de años, más probablemente. lista de espera que la sanidad gallega. De la seriedad, totalmente. Empezamos fuerte. Bueno, pues muchas gracias, Kay. Yo sé que me quieres mucho. Todo lo que dices es verdad, aparte de eso, evidentemente. Y nada, ya que nos hemos presentado, pues esta idea es un poco una cosa loca, porque tanto a Kay y a mí nos encanta hablar de psicología y de rol, y llegamos a esta conversación pensando que muchas veces se desaprovecha los conflictos de los personajes. Yo creo que lo vimos sobre todo desde que empezamos a jugar a Monster Hearts o encontramos ese sistema, que las pieles abarcan muy bien los conflictos adolescentes y los llevan a la mesa muy bien. No sé qué opinas tú. Totalmente. Creo que Monster Hearts es un poco lo que trae, porque la mayoría de los juegos te ofrecen ser un arquetipo de algo, te ofrecen ser un mago, te ofrecen ser un luchador, o te ofrecen ser un investigador, o dependiendo del género en el que se mueva el juego. Monster Hearts te ofrece ser un monstruo,
pero no te dice, ¿quieres ser un vampiro o quieres ser un hombre lobo? Sino te dice, ¿quieres ver el conflicto de alguien que no encaja bien en la sociedad, pero que quiere dejarse ir, pero que al mismo tiempo quiere encajar? ¿Quieres ver el conflicto de alguien que juega con el consentimiento de otros? Y las pieles de Monster Hearts te piden que escojas un conflicto de un personaje. Y es un sistema que genera o que te pide mucho que cuentes la historia del personaje y no necesariamente te pide que cuentes una historia como de con una estructura narrativa más de planteamiento, nudo y desenlace y con un objetivo de hay que acabar con el malo o hay que conseguir este objeto o hay que restaurar el status quo que teníamos antes, que es como a lo mejor estructuras narrativas que suelen aparecer en otros juegos de rol. Monster Hearts te pide que explores el conflicto de tu personaje, en que lo explores con el resto de la mesa. Es una manera, yo creo que totalmente diferente a la que venía acostumbrando a jugar yo en otros sistemas, como puede ser la Llama de Zulu, que es un play to lose, o Dungeons and Dragons, que siempre tenías como los objetivos un poco más externos, incluso con los trasfondos. Seguramente hubiese otros manuales antes de Monster Hearts que lo hicieran, pero yo llegué a eso y me pareció una gran idea. Las chinas sáficas también lo hace muy bien. Te presenta el arquetipo con el conflicto. Yo creo que de todas maneras los roleros, de una forma u otra, siempre buscamos ese conflicto, porque sí, incluso si nos vamos al cliché, el bardo que es seductor y no puede evitar ser seductor ya es un conflicto de personaje. Hmm. Sí, porque siempre puedes hacerte la pregunta de por qué no puede evitarlo y quiere salir de ahí. O el rogue también que tiene esta cosa de que está. La vida lo ha tratado mal y él está con sus propias sombras de lo que podía haber sido y no se fía de la gente y tal. Eso también es un conflicto. Mm, ujú. Pues aprovechando un poco que yo creo que todos tenemos como esa cosa innata de buscar el conflicto de nuestros personajes para rolearlos, podemos ir al punto uno de la escaleta. Hemos hecho una escaleta, gente. Somos súper Aquí hay un poco de profesionales. estructura. Pues nada, habíamos puesto aquí herramientas narrativas para usar el trasfondo psicológico del PJ. Sí, porque yo creo que hay como muchas veces que estamos muy en la trama de la partida. Es la partida que suele tener una trama, hay un objetivo común que suele tener la party. Y si el máster no trae específicamente algo del trasfondo de tu PJ, no sale. Y creo que también es una cosa que la gente disfruta mucho cuando haces tu personaje. Te gusta que salga tu trasfondo, te gusta que los elementos tuyos salgan. Pero creo que hay algo más que simplemente que salga un NPC de tu pasado, sino también explorar el conflicto que tienes con los NPCs de tu pasado o con cómo interactúa lo que tú eres y lo que ha pasado tu personaje hasta ahora con lo que está ocurriendo ahora. Y también puede ser el jugador el que lo traiga a la mesa, no siempre tiene que ser el máster el que decida traer algo de tu pasado y te invite a explorarlo. También puedes traérselo tú al máster. Yo creo que eso también es muy importante porque al final si somos siempre jugadores pasivos, muy difícil que salga todo lo que queremos que salga. A veces tenemos que poner un poquito de nuestra parte para que llegue a la mesa. Yo creo que también es importante empezar por, a lo mejor, reconocer cuáles pueden ser esos conflictos internos del personaje. A lo mejor empezar un poco por los clichés y luego ir expandiéndolos. Yo te dejaría un poco a ti, como psicóloga, que me dijeses cuáles crees que son los típicos o cuáles te han gustado jugar a ti alguna vez, o los has visto en mesa y has dicho, ¡buah, qué chulo el conflicto de este personaje y su arco ha sido como genial! Pues se me viene a la mente un conflicto muy típico, es la profecía autocumplida. Es el personaje que piensa que no puede hacer algo o que no puede ser algo o no puede conseguir algo por una limitación que realmente no existe o que es propia o que es una idea que se cuenta a sí mismo. Como yo me gustaría que la gente me viese tal y como soy, pero no me muestro nunca porque me da miedo que me hagan daño. Quieres una cosa pero estás haciendo la contraria para conseguirla. O también es muy bonito los arcos de los personajes que quieren conseguir algo y todavía no saben cómo. Es quiero ser mejor persona o quiero
hacer esto y no tengo las habilidades para hacerlo todavía. Entonces me estoy chocando todo el rato con un muro que no sé franquear. Y ese es muy bonito porque los jugadores, los otros personajes te pueden enseñar. Puedes interactuar con el resto de los jugadores para enseñarte habilidades que tú no tienes. Eso es otro punto importante que hablábamos mientras empezamos esta charla. Cómo hacer que tu conflicto individual de personaje se convierta en una pseudotrama colaborativa y que el resto de la mesa pueda abrazarlo también y que te ayude, porque al final jugar a rol es compartir escenas, es compartir foco y todos los conflictos que requieren de otros jugadores para solucionarse, que yo creo que son la mayoría en realidad, porque Sí, porque es muy difícil, al final tanto los personajes como las personas somos seres sociales y es muy difícil crecer solo. O sea, hay una parte del trabajo que tienes que hacer por tu cuenta, pero es difícil crecer solo porque también aprendes de los demás te inspiran, los demás generan un espacio en el que te sientes seguro para probar cosas nuevas y los demás jugadores, incluso no todo tiene que ser bonito, también los jugadores o las demás personas pueden ponerte en una situación de jaque mate, en una situación en la que te des cuenta de que tú lo que haces le hace daño a los demás y que tienes que parar. mira, uno de los conflictos de personaje que a mí más me gusta es el de la falsa coraza, lobo solitario que solo necesita a alguien que le dé amor. Sí, Sí. me gusta mucho y cuando veo gente que juega personajes que son muy individualistas y que se cierran mucho, siempre pienso, ahí hay un conflicto súper interesante de preguntarse, ¿por qué mi personaje se cierra? ¿Por qué rehuye de esto? ¿Qué necesitaría para poder abrirse a los demás? Y mira, podría salir Sí, cosas pero súper además ese positivas. conflicto es de hecho un conflicto súper fuerte porque la mayoría de la gente que se cierra mucho, en realidad lo que quiere conseguir es lo que conseguiría si se abriese, pero le da miedo que ocurra lo contrario. O sea, yo me cierro mucho porque no quiero que me hagan daño, pero lo que sí quiero es conexión humana. La mayoría de la gente que se aísla mucho y los arquetipos de personajes que se aíslan mucho, la razón de fondo es no puedo confiar en nadie porque me han hecho daño en el pasado, porque me abrí una vez y luego me han pasado cosas malas. Y la tristeza profunda de ese personaje tiene que ver con que no puedes acceder a la intimidad o a la conexión humana porque te has cerrado, porque es la única forma que tienes de estar seguro. Y es también una manera de romperlo, porque hay mucho, ese tipo de personaje suele dar problemas en las mesas si se aísla demasiado, porque el resto de los jugadores no pueden acceder y no cuentan secretos al resto de los jugadores, no comparten información, no colaboran. Pero es interesante pensar que si te paras a pensar en el conflicto de tu personaje, que al revés, este personaje es el que más necesitado está de conexión. Y aunque se resista, no debería de poder mantenerlo durante mucho tiempo, porque es lo que más quiere conseguir. Hablando un poquito ya como para llevarlo más a la práctica, yo creo que es buena idea recomendarle a la gente que escriba el conflicto de su personaje, porque muchas veces escribimos las ventajas y las desventajas, escribimos las habilidades, escribimos el trasfondo, pero escribir en una línea el conflicto, aunque no sea a nivel teoría psicológica, ¿no? Que no tenemos todos el conocimiento, pero que pongas, tiene miedo a abrirse a la gente y que su conflicto sea el abrirse a los demás y dejarlo ahí escrito para verlo y buscar los puntos para solucionarlos, yo creo que es una herramienta muy importante para que la gente, sea consciente de que puede crear un arco a través de solucionar ese conflicto que tiene el personaje. Totalmente. Sí, porque también cuando apuntamos cosas en partida solemos apuntar cosas como información que nos ha dado un NPC o algo que no ha sonado, que ha sonado raro y que puede que luego sea una pista. Pero rara vez apuntamos, ha pasado esto y a mi personaje le ha sentado mal. O ha pasado esto y mi personaje le gustaría hacer esto, pero no se ha atrevido en el momento. Pero no tomamos nota muchas veces de cómo evoluciona, cómo las cosas que están ocurriendo en la partida interactúan con el conflicto del personaje. Y también es interesante ver cómo ellos reaccionan luego, porque tenemos muy claro cómo reaccionar a la información, pero yo creo que pensamos poco en cómo reaccionar emocionalmente a lo que pasa y cómo procesan de una sesión a otra los personajes. Y por eso nosotros más volamos mucho y decimos los diarios emocionales. Sí. Nosotros lo único que apuntamos en nuestra partida es cómo se sienten los personajes y luego en una esquina planes para la siguiente sesión. Planes incumplidos, porque se ha pasado 3 horas hablando para resolver el conflicto que nos ha resuelto porque nos gusta el drama.
Ups. Entonces tiene que quedarse ahí. No sé si a ti se te ocurre o has visto en algún manual alguna herramienta más que permita trasladar ese conflicto a la narrativa de la partida. No sé si lo he visto en un manual, creo que sí es importante de vez en cuando coger la narración como jugador y si no y si tu personaje no diría cosas, puedes hablarlo, puedes comunicarlo de otra forma. En plan, mientras esta conversación está ocurriendo, tu personaje está temblando, le tiembla la rodilla, tiene la mirada perdida, está... Aunque no digas nada, pero sí puedes ir añadiendo cosas de va a parar un momento y va a hacer una cosa y ahora vuelve. Y la cosa que va a hacer es mirarse en el espejo y hablar un poco consigo mismo o coger aire o... Como que hay formas de meterlo un poco en la narración, incluso sin parar la trama principal, pero darle información para que los demás jugadores entren al trapo. Porque si tú narras que tu personaje está nervioso, el resto de la gente va a entrar en el trapo con eso. Aunque tú, porque muchas veces yo pienso que también lo pensamos en plan, esto a mi personaje no le está gustando, pero no paramos para decir, el aspecto de mi personaje ahora mismo es este. Entonces, también pensar en la reacción física que pueden estar teniendo para hablar de la emoción. Mm, Yo creo que eso, por ejemplo, en los estados de las sabidas espadachines áficas lo hace muy bien. Mm, Trasladarlo un poquito a lo mejor al conflicto también puede ser interesante. Notas que está receptivo o, pues, al contrario, está evitativo porque lo que le has dicho le molesta. Ya no solo las descripciones solo físicas, ni sino las descripciones de la apertura que tiene la persona a resolver el conflicto, ¿no? Y así de primeras, a mí no se me ocurre tampoco muchas más cositas que haya visto en manuales. que Y manuales hay muy poco. Yo creo que hay recomendaciones, pero mm, mecánicamente. también se puede, yo siempre soy muy favorable del meta rol, Mm. de, ¿sabes? De parar un momento y decir, pues, yo creo que a mi personaje le faltan 3 interacciones más para que se abra contigo. O ahora está bloqueado y no sabría cómo reaccionar a esto que le dices, pero si mañana le vuelves a llamar y tienen una conversación, seguro que se siente más seguro. A veces es complicado porque si ya como personas no entendemos a las otras personas de nuestra vida, ¿por qué vamos a pretender que vamos a entender a personajes interpretados por otras personas en las partidas de rol? El hablarlo fuera de partida, nosotras en la partida de Monster Hearts hablamos muchísimo de la psicología de los personajes, de cómo están en su evolución del trauma, y yo creo que sentarse a hablar de ello también es una parte muy, muy importante. Sí, yo creo que las charlas, postcharlas o las precharlas, o dependiendo de cuánta conexión tengas con la mesa, quedar fuera de charlar sobre eso fuera, pero te da también, porque no puedes procesar todo lo que ocurre en la partida mientras está ocurriendo la partida. Y tú estás en tu personaje y no te das cuenta de qué es lo que le puede estar pasando al otro, pero luego te dicen, claro, es que en esta escena pasó esto y luego mi personaje decidió no hablar contigo porque tal, o decidió que sí porque no sé qué. Y también muchas veces eso hace falta porque puedes ver que puede ser un poco metarrol, pero también no se rolean todas las escenas que los personajes han vivido juntos y muchas veces en los trasfondos se pone, no, llevamos siendo amigos un tiempo, nos conocemos de... estuvimos en la milicia juntos o no sé qué o no sé cuánto. Es como en realidad que los jugadores hablen entre ellos también compensa por... Se supone que estos dos personajes llevan una campaña entera juntos, pasando tiempo juntos y ya deben de conocerse un poco de qué significa cuando haces esto. Sí, eso es una cosa súper importante que a veces no se tiene en cuenta y llegamos en frío y los personajes se conocen de antes. Y es como si somos amigos de la infancia, tú vas a saber que cuando yo estoy dando golpecitos en la mesa es que estoy incómoda con la conversación que estamos teniendo, ¿sabes? Esos datos creo que son súper guays, irlos incorporando y llegar a acuerdos de, vale, tú estás intentando disimular, pero yo creo que te leo lo suficientemente bien como para saber qué está pasando. Mm. Aparte creo que estamos muy acostumbrados a hacer esto con NPCs, que tiramos una tirada de Insight en D&D o de la habilidad que sea en cualquier otro, y el máster nos dice, pues este personaje, este NPC no quiere hablar contigo ahora mismo porque le ha molestado lo que has hecho, porque parece que está inquieto por otro tema. O
Y luego, a lo mejor como jugadores, como no hacemos, muchos sistemas no tienen tiradas entre jugadores, pero sí está bien también de vez en cuando. Interactuamos con muchas personas que son NPCs que conocemos menos y recibimos más información porque el máster la da. Y puede ser también interesante como recurso narrativo utilizar un... Simplemente decirle al otro jugador, ahora mismo mi personaje se siente mal por esto y tú lo sabrías, porque cuando estuvieron juntos en tal sitio ya le pasaba qué tal. Y construís juntos y le das también al otro jugador un recuerdo que tenéis juntos. Eso es guay, porque ahí ya creamos trama con el trauma yéndonos a flashbacks. Es Mm, como, en esta escena de años atrás pasó esto que fue lo que nos llevó a la situación actual y a este conflicto. A mí me encantan los flashbacks, ¿eh? Me parece una herramienta súper guay para ir conociendo a los personajes y saber realmente por qué se llega a la psicología actual. Los flashbacks son súper guay. Sé que estamos centrándonos en jugadores hoy, pero una cosa que hiciste tú en nuestra partida que faltó una jugadora y dijiste, no pasa nada, hoy hacemos flashbacks. Y creo que es una muy buena manera de resolver que alguien no pueda venir, que por desgracia siempre hay problemas de horario, y expandir y cómo hemos llegado al punto en el que estamos hoy. Y con 2 o 3 escenas del pasado, luego eso unifica mucho a los personajes. Mm. Y esto teníamos aquí también en la maravillosa escaleta, porque somos muy profesionales. Esta frase la voy a usar mucho, que me gusta. Crear mini soliloquios que muestren el estado emocional. La teníamos aquí apuntada como una herramienta para crear trama y para darle a los demás ese punto de belleza de nuestro personaje y seducirlos con nuestros traumas, ¿no? Esos soliloquios que a veces vemos en interpretaciones como las novelas de Shakespeare y demás, de Ser o no ser y estas cosas, ¿no? Eh, pues, traer un poquito los soliloquios, las conversaciones en alto, pero introspectivas, porque en rol pasa una cosa importante, y es que si no se dice, es como si no existiese. Total. Eh, Creo que es muy importante que de alguna manera, incluso, yendo por un pasillo y comentándolo en alto, como cuando tú en la vida real estás enfadado y te da igual quien te escuche, externalizarlo, me parece muy importante. Y pueden ser, pues, esos soliloquios de sucesos del pasado también, de soy un estúpido porque ya lo decía mi madre, porque no sé qué, y sacar ese trauma de es que mi madre no me quería y me decía que no llegaría a nada en la vida en una discusión, me parece también otra herramienta narrativa súper, súper interesante de usar. Sí, porque le da dimensión al personaje y también hace que el resto... yo creo que los secretos en el rol están mal utilizados si se mantienen secretos mucho tiempo. Que por lo menos los jugadores los tienen que saber. Y, y eso también permite a otros jugadores enamorarse un poco más de tu personaje, saber cómo interactuar con él más tarde. Y creo que hay muchas formas de hacerlo, porque puedes, si estás en un setting un poco más nuevo, puedes decir, pues mi personaje tiene una cuenta de Twitter privada y hace un hilo de Twitter y me narras cómo está echando mierda en una cuenta privada o cómo escribe en su diario o más estilo Disney, se está viendo su reflejo en un cuerpo de agua y está pensando, está hablándole a una persona que ha muerto y está como, bueno, de vez en cuando yo le hablo al cielo y le cuento mi día y no sé qué, y reflexiona en voz alta. O tu personaje escribe canciones y luego llegas a la mesa con una poesía escrita de algo que haya escrito tu personaje y tal, y ampliar por ahí, hacer soliloquios, te ayuda a ti a procesar. También te ayuda mucho a pensar pensaría mi personaje sobre este tema, en plan, cómo lo escribiría él. Porque yo escribo de una forma, pero mis personajes escriben de otra. Y eso también, yo cuando lo pienso así, siempre profundizo mucho, porque a veces he tenido personajes que han sido como muy impulsivos y he dicho, no me imagino a esta persona teniendo como un monólogo interno muy largo, pero sí me lo imagino muy visual. Entonces, ¿cuáles son las imágenes que le vienen a la cabeza a mi personaje cuando se agobia? O creo que sería más metafórico, creo que sería más literal, o creo que sería muy exagerado para sacarlo todo. Y cuando te paras a pensar en cómo lo procesaría tu personaje, también tú profundizas en él. Y los soliloquios le ayudan a todo el mundo.
Al final es un poco de autoconocimiento del personaje. Ahí yo creo que es cuando más te pones en la cabeza para entenderlo. Y para entenderlo también, creo que una de las cositas que hablábamos es preguntarse cuál es su interés real, porque muchas veces lo que hablamos al principio, el conflicto que se externaliza esconde en el fondo otros intereses reales. Y Mm. ahí a lo mejor tú sabes más qué preguntas se puede hacer uno para entenderse a sí mismo como psicóloga. Okey, psicoanalízanos. Sí. Que Freud nunca muere, no puede explicar, siempre se sale con la suya. Sí, por ejemplo, o sea, cuando hay ambiciones, muchas veces son, pues, una ambición de venganza, o me quiero volver rico y famoso, quiero ser el mejor en no sé qué, o quiero huir de este pueblo, o tal. Eso es un objetivo tangible, y a veces hay un objetivo común en la parte, y pues estamos todos yendo a buscar la espada de no sé cuánto porque concede deseos. ¿Y cuál es el deseo que le vas a pedir? Pues no sé qué. Entonces, eso son como cosas que puede conseguir, digamos, de manera tangible, pero hay algo que está de fondo. Entonces, si quiero huir de este pueblo, ¿por qué estoy huyendo del pueblo? ¿Todo el mundo me trata mal aquí o estoy huyendo de mí mismo porque no me gusta quién soy aquí y no tengo forma de ser quien soy? Porque todo el mundo aquí, todo el mundo tiene un rol en este pueblo porque es muy pequeño y yo siempre voy a ser el hijo de mi padre, por ejemplo. Como porque cuando te lo planteas, dices, vale, si lo que quiere mi personaje no es salir de aquí, sino poder ser el mismo, cuando surja una oportunidad para ser tú mismo, a lo mejor dentro del pueblo, el conflicto se va a intensificar y va a cambiar. Si lo que quiero es venganza, pero luego quiero venganza porque la gente que quiere venganza lo que está buscando es una catarsis. Lo que está buscando es estoy muy mal con este tema y quiero dejar de sentirme mal y creo que si ataco a lo que me ha hecho daño, eso va a desaparecer. ¿Qué pasa si de camino te haces piña con la party y empiezas a tener más amigos, empiezas a procesar el duelo y empiezas a sentirte mejor? Esa venganza te sigue haciendo falta y te sientes culpable porque ya no quieres vengar a la otra persona y ahora es un poco ¿qué está pretendiendo conseguir el personaje? Y el personaje siempre está pretendiendo conseguir de alguna manera o sentirse seguro o estar bien o ser feliz. Esas son más o menos las tres cosas que quiere todo el mundo. Y es importante también saber que la gente no sabe lo que quiere. O sea, que tú puedes decir, creo que voy a ser feliz si me vengo, y luego cuando ocurre la venganza, tú dices, pues no me siento mejor. Porque no. En realidad lo que yo quería era que volviese mi madre, y tu madre ya no va a volver. Entonces. Pero ¿cuál era la sensación que te daba tu madre? ¿Era que te sentías seguro? ¿Era que te sentías querido? ¿Era que no sé qué? Hay un sentimiento que se está buscando. Normalmente se está buscando o conseguir un sentimiento que ha desaparecido o que desaparezca un sentimiento que está presente. Todo va de sentimientos. Sí. Es que los sentimientos son los que... Por eso yo creo que toda la charla tiene que ver tanto con el conflicto y con no sé qué. Es que los sentimientos son los que mueven a las personas. Las personas que ni sienten ni padecen no se mueven. O sea, esta gente que es como, no, bueno, yo... eso es lo que viene siendo la depresión. O sea, yo... No, todo me da igual, no me importa, no sé qué. Ese es el jugador problemático, es el que viene con el personaje que le da todo igual, porque da igual lo que el máster le lance. Bueno, es que en realidad no me importa si la gente del pueblo se muere, entonces no lo voy a salvar. No, en realidad es que a mí me da igual. Si todo te da igual, si nada te genera un sentimiento, no hay movimiento. Porque cuando las emociones son fuertes, eso es lo que te lleva a la acción. Si Mm. estoy muy enfadado, quiero cargarme algo, quiero acabar con la fuente de mi ira. Si estoy muy triste, quiero llorar, quiero que alguien me abrace, pero quiero buscar a alguien. Si estoy muy alegre, quiero montar una fiesta. Entonces, al final, todo lo que se está moviendo porque son sentimientos. Mientras menos sentimientos tenga tu personaje, menos se va a mover. Y la ambición tiene un sentimiento detrás, hay que buscar cuál es. Bueno, ya tenemos una de las frases lapidarias de Kate. Mientras menos sentimientos tenga tu personaje, menos se va a mover. Encargando camisetas ya. Máquina de frase lapidaria. Yo hablo de vez en cuando y me dice, esa frase es una frase lapidaria. Es que sí, a veces son esas frases que si las juntases y las pensases y procesases, evolucionarías muchísimo como rolero, jugando y interpretando personajes, ya seas máster o jugador, porque los sentimientos mueven tanto a PJs como a PNJs. Uh -huh. Y esto me lleva a otra preguntita del final.
el miedo a arreglar el personaje, porque estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de cuál era su interés real. Y muchas veces nos pasa en las partidas que cuando estamos jugando ese arco de personaje, si al superar el trauma se acaba como el arco, tenemos como miedo de llegar ahí. Y nos frenamos y alargamos las escenas. Y lo hablábamos el otro día que en realidad superar un trauma significa que se abren las puertas a que aparezca uno nuevo. Totalmente. Superar un trauma es muy jodido. Sí creo que hay como un miedo a eso, ¿no? Como que la gente dice, es que claro, sí, lo que a mí me gusta, porque también muy pocos roleros he conocido yo que no se hagan un personaje traumatizado. A todo el mundo le gusta mucho el trauma. Pero, y eso es lo que nos gusta rolear. Nos gusta rolear el drama, nos gusta rolear, mm, pues, que sí, que el personaje esté haciendo cosas un poco a lo mejor de peor forma, pero que generan situaciones más dramáticas y así nos peleamos y así lloramos y nos caemos en los brazos de alguien y hacemos una venganza como muy tal. Entonces, si mi personaje ya no quiere vengarse, si mi personaje ya no está triste, si mi personaje ya no se siente solo, no va a ser divertido rolearlo. Es una visión muy optimista de lo que es superar un conflicto, porque los conflictos no se superan de manera tan fácil y también van abriendo otras puertas, es decir, te abre la puerta a la recaída, te abre la puerta a... Vale, ya tienes lo que quieres, ¿no? Tú te sentías muy solo y ahora la gente de tu party las consideras tu familia. Ahora que tienes otra familia, ¿tienes miedo a perderla? En tu nuevo trauma es, o sea, tu nueva cosa es que tienes ansiedad de perder a la gente. Si por fin has conseguido mm, cuando ya tu problema es confiar en la gente y ahora tienes razones para confiar en la gente, el nuevo problema es que no quieres, que te sientes más seguro en no confiar y de vez en cuando los defraudas y ahora tienes que lidiar con el hecho de que gente que te importa y a la que confías, ahora ellos son los que no confían en ti. Es entrar en el... ¿Cómo sería el primer paso si yo fuera a arreglar el personaje? Porque lo van a hacer mal, porque no saben hacerlo. Si llevan toda la vida aislándose, no van a saber conectar. Si llevan toda la vida mm, no, no confiando en la gente, no van a saber confiar. Van a intentar hacer las cosas solos. Pero tampoco lo van a hacer de manera tan perfecta que no los vayan a pillar. Entonces ahora hay que lidiar con las consecuencias de que yo te pille mm, aislándote de mí cuando me has prometido que te vas a quedar. Pues es que es una verdad como un templo, ¿qué te voy a decir? Al final arreglas una cosa y siempre hay. eh, yo creo que lo más común, lo más fácil para mí cuando un personaje supera el trauma es pasar al miedo de no ser suficiente. Mm, Porque muchas veces cuando superas el trauma tienes, o yo tengo la sensación de que los personajes tienen el subidón, ¿no? Como pues, el chute de adrenalina, ahora estoy mejor, va todo bien, pero de repente llega un punto en el que cuando estás arriba solo se puede caer de nuevo. claro, Y empiezas a ver fantasmas donde no los hay. Y en esos fantasmas que ves, puedes escoger tu nuevo trauma, porque hay un abanico de posibilidades, desde miedo a defraudar a la gente, desde miedo a que, pues no sé, estoy un poco espesa hoy tanto trabajar. creo que también puede haber un miedo a volver a lo que ya eras antes, ¿sabes? Como cosas que hacías antes que no estaban mal, pero como ahora no quieres volver a las andadas, te niegas a ti mismo cosas que sí que hacías bien antes. Oh, eso me parece súper interesante, como renegar de tu propia identidad incluso, ¿no? De cosas que te definían antes, pero que ahora que te crees mejor no las puedes tener. Totalmente, sí, sí. Porque también esto pasa mucho también. Puedes empezar a jugar el conflicto contrario, porque mucha gente, a lo mejor tienes un problema de codependencia y vas a la otra punta y te vuelves hiper independiente. En plan, no, no, porque yo ya no hago eso, yo ya no hago eso, yo no hago eso, yo no hago eso. Y es como, bueno, tú ya no haces eso, el que pegarte a la gente, bueno, pero tendrás que pedir ayuda, ¿no? No, porque yo ya no dependo de los demás para nada. Es como, bueno, pues ya te estás chocando contra con la contraria. Y muchas veces cuesta coger el punto medio y renegar de cosas que tú hacías antes, pero que te gustaban de ti, pero ahora ya no te pueden gustar. Es la búsqueda de la identidad también. Sí, es que, si nos preguntamos siempre, yo creo que el truco es lo que tú decías, ¿no? Para entendernos, preguntarnos mucho
¿por qué llego aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y ya una vez estás arreglado, yo creo que preguntarse el ¿a qué tengo miedo? Puede traer muchos, muchos traumas, porque al final yo creo que la mayoría de los traumas vienen por miedos o inseguridades. Totalmente. Hay una cosa muy clave, me la has recordado ahora que has dicho esto, que es como muy fundamental de todo en psicología, porque la disfunción es cuando nosotros tenemos un mecanismo de defensa, digamos, que no funciona bien, que es disfuncional, pues eso, me aíslo todo el rato, no sé qué. Hay cosas que no hay ya por dónde cogerlas, que no funcionan, pero las seguimos haciendo. Y muchas veces yo creo que esto nos pasa cuando lidiamos con personas en plan, pero ¿por qué hacen esto? Pero si es peor para ellos, pero si no les funciona. Y algo está funcionando ahí. Siempre que estamos haciendo algo disfuncional es porque algo sí que nos está sirviendo. La gente que está todo el rato en plan, ay, pobrecita de mí, está consiguiendo que la gente le diga, no, mujer, pero no pasa nada, no sé qué, no sé cuánto. La gente que se aísla todo el rato está consiguiendo que nadie pueda hacerle nunca daño. La gente que. O sea, hay algo que está funcionando ahí siempre y tu personaje. Entonces es una buena forma de preguntarte, en plan, ¿qué está consiguiendo mi personaje con esto? Aunque sea de la peor manera posible, pero ¿hay algún beneficio a algo que yo estoy haciendo? Porque lo están haciendo por una razón. Será disfuncional, habrá mejor las maneras de hacerlo, pero ellos están sacando algo de aquí. Y cuando lo arreglas, en plan, vale, están consiguiendo esto de otra forma. Pero van a intentar volver, van a recaer, necesitan otra cosa y van a volver a ser disfuncionales, pues salir de la disfunción es muy jodido. Entonces, siempre yo creo que una clave buena es buscar en esto en qué me beneficia, esto para qué me sirve. Y puede servirte para muchas cosas, puede servirte para alimentar el ego, puede servirte para que eso, tener como apoyo constante, que nadie te haga daño, tener sensación de control, esa es muy fuerte. En plan, muchísima gente hace un montón de cosas solo por tener sensación de control. Siempre que estamos haciendo algo que no tiene ningún sentido, algún sentido en realidad sí tiene. De algo te está sirviendo, si no, no lo harías. Pues identificar eso yo creo que nos vendría bien tanto para los personajes que interpretamos como para la vida real. Sí. ¿Qué consigo con esto tan malo que hago en mi vida que no debería hacerlo? Pues sí, pues sí. Y hablando un poquito de esto y de cómo entender los personajes, teníamos una preguntita que era cómo identificar los detonantes traumáticos para sacar esa reacción emocional, ¿no? Yo, por darle herramientas a los jugadores, las Ujú. jugadoras, de identificarlo en partida, porque, claro, la teoría es muy fácil, pero estás, bueno, fácil, ya me entendéis, pero estás jugando y de repente dices, buah, es que nunca encuentro el momento para sacarlo. Es que, claro, yo lo veo, como máster, y a veces a mí como jugadora me pasa que es como, quiero sacar el trauma aquí, pero ¿esta escena es suficiente detonante? ¿Qué opinas tú? ¿Cómo identificas tú tus detonantes, Kate? Los detonantes de cualquier situación traumática, o sea, tienes que mirar cuál fue primero la escena o el momento en el que se generó el trauma. Que muchas veces es una cosa repetida, ¿sabes? Si te has cogido un trauma muy fuerte, rollo violación porque al personaje lo han violado durante muchas veces, pues entonces digamos que es la misma escena múltiples veces. Pero si hay elementos, si fuese una escena, si son varias, sí hay elementos que son comunes. Y puedes escoger el que quieras, porque cada persona es distinta y cada persona también en la vida y en la gente, los traumas son al final una respuesta de aprendizaje. Lo que es un trauma al final es, hemos aprendido que este estímulo nos hace muchísimo daño y cada vez que aparezca este estímulo, vamos a tener una respuesta muy fuerte de huir de ella y vamos a entrar en modo combate. Un ejemplo muy típico es pues los veteranos de guerra que vienen y que en los fuegos artificiales les dan miedo porque suenan como bombas. Aquí el estímulo que hemos cogido es un estímulo sonoro y hemos dicho, vale, esto es el mismo sonido que tiene una bomba, yo nunca voy a estar bien cerca de esto. Pues si tu personaje ha sido violado, muchas veces son la presencia en sí de los hombres, pero a veces es otra cosa, a veces es el no poder salir de la habitación, a veces eso genera claustrofobia. Escoge el elemento que quieras, el elemento común que tenga que ver con la situación, el cómo se sintió el personaje muchas veces, en plan, cuando me siento así es que estoy en este tipo de situaciones y a lo mejor no estás en esa situación, pero como te sientes atrapado, quieres salir. El elemento que tú quieras puede ser emocional, puede ser sonoro, puede ser cómo era la habitación, puede ser el tipo de persona que estaba presente, puede ser un olor, puede ser una reacción incluso que otra persona tuvo. En plan, cuando la gente me mira con pena,
recuerdo mucho cuando fui una víctima de algo. Entonces no me gusta que me traten con pena, no lo soporto. Yo creo que para recomendarle a la gente así, empezaría por lo sencillito. Yo es que pienso que lo más fácil y lo más cómodo es que busquen un detonante en alguno de los sentidos que tenemos. Es decir, Sí. ya sea visual, imagínate que lo típico de los niños a los que maltratan, que cuando ven que alguien levanta una mano, ¡uy!, se agachan, pues eso es algo Ujú. visual. Si has tenido una pareja que consumía alcohol, el olor a alcohol va a ser brutalísimo. Los sonidos que tú decías, el tacto, a veces tocas una cazadora de cuero y resulta que es el contacto de la última vez que abrazaste a ese ser querido y ese tacto de cuero pues te despierta ese trauma, ¿no? Entonces buscar un poco los sentidos porque es algo a lo que estamos muy acostumbrados en nuestro día a día porque los experimentamos todo el rato identificar uno y coger uno y luego irlos ampliando. En plan, pues si me quedo con el tema del oído, pues va a ser el oído, pero de repente un día veo algo y ya eso amplía también y tirar por ahí, porque es fácil que tú como jugador también puedas decir, pues si vamos por una carretera con muchos coches, en el momento que suene un tubo de escape, pues se activa mi trauma. Vosotros lo Pues podéis sí. crear ahí. O en el momento que vas a la playa y ves el atardecer, estoy viendo el atardecer y se activa mi trauma porque durante ese atardecer pues fue cuando se murió mi abuela. Perdón si a alguien se le murió la abuela. Os acompaño de sentimiento. No he puesto Además, trigger warnings. además puedes hacerlo todo lo grande que quieras, porque el trauma, o sea, cuando hablo de trauma, yo estoy hablando el síndrome de estrés postraumático. El trauma normalmente te genera flashbacks. Entonces, aparece un estímulo, como dice Nate, de cualquiera de los cinco sentidos, y tu personaje vuelve al pasado, vuelve a revivir la escena. Y como acabas de revivir la escena en tu cabeza, ya puede ser todo lo grave que quieras, porque tú ya no estás en la playa, tú ya no estás oyendo un tubo de escape, tú acabas de volver a pasar por lo mismo. Entonces, no es nada raro que una persona que tenga estrés postraumático escuche algo que le recuerda de esto y que empiece a tener un ataque de pánico en el momento. Y también puede ser más suave, puede ser esto no me está gustando y esa chaqueta de cuero quítatela. Y hay a lo mejor una pequeña confrontación, pero no va a más. Y puede ser todo lo grande o todo lo pequeño que se quiera y tiene sentido igual. Hablando de esas reacciones al trauma, también tenemos algo que te hizo especial ilusión cuando lo hablamos, porque dijiste: "Es que siempre se reacciona de manera triste o chunga o tal, y también hay reacciones alegres". Cuéntanos esas reacciones alegres que se pueden interpretar también, que no solo es drama, a veces el trauma también tiene sus momentos de alegría y de optimismo. Estaba pensando cuando dije, o sea, no porque no esté de acuerdo, sino porque estoy dando recordar quién fue, qué ejemplo puse en el momento. Puedes recordar algo triste de tu pasado, puedes recordarte de tu pasado y pensar que ahora mismo ya no estás en ese punto y eso puede ser alegre. Y también puedes tener tu pasado un poco romantizado. O sea, y mucha gente tiene narrativas de, pero yo estoy mejor sola, pero yo estoy mejor así, pero yo... mm, puedes estar orgulloso. Primera caída del día. Eh, Es por hacérsela interesante. Kate de vez en cuando dice: "Voy a dejar de hablar", y luego aparece. eh, mucha gente debe estar orgullosa de sus mecanismos de defensa. O sea, de como muchas cosas tienen que ver con sensación de control, también puedes tener un subidón cuando la profecía autocumplida efectivamente se cumple. Y dices, ¿ves? Yo sabía que me iban a traicionar. Es Tienes que el sabía que me subidón. ibas a abandonar, ves qué lista soy, ya lo sabía. Y por eso no debo de fiarme de nadie, nunca más. Sí, y eso puede darte también un subidón de... Sí, sí, es que lo he hecho bien. Eh, pensando que eso no fue probablemente lo que estaba pensando cuando puse esta idea, pero ahora mismo no me acuerdo. No, a ver, es que puse yo alegres y seguramente querías hablar un poquito de eso, de que nos traen algo positivo más que alegre, ¿no? Que no todo es negativo en un trauma, sino que a los propios personajes les puede aportar alguna cosa positiva. ¿Tú me oyes? Sí, te escucho perfectamente. Un poco más bajita ahora, creo. ¿Mejor?
Mucho mejor, Kate. No escondas tu maravillosa voz. Eso, me estabas hablando de que pusiste algo como de alegre o triste y ahí te he perdido. Sí, pero que podría ser tranquilamente de que fuese positivo y negativo, ¿sabes? Lo he puesto yo así porque estábamos hablando de nuestras cosas. Yo tenía 3 horas de sueño encima o 4 y estaba Cierto. escribiendo como podía. Probablemente fuera algo más rollo. Cuando tienes una respuesta al trauma, también puedes. O sea, si estás teniendo un ataque de pánico, la gente puede venir a acudir a tu ataque de pánico y a preguntarte que cómo estás. Puede empezar a gestionar la situación para que se sienta seguro y puede ser una escena bonita. Nosotros hemos tenido muchas escenas bonitas en las que alguien estaba muy, muy mal. Es verdad. Entonces, todas las respuestas al trauma no tienen por qué ser todo pegar un grito, dar un portazo y salir corriendo. O también hay muchas respuestas al trauma que es un poco como, vale, es un conejito asustado, pero si nos acercamos con lentitud y le hablamos bien, no va a haber ningún problema. Y al final estás alterado, estás llorando o estás gritando o te pasa algo y estás en un momento muy vulnerable. Entonces es muy fácil hablar de por qué estás como estás y al final es una forma de abrirte al resto de los personajes. Si tu personaje no es el típico que se abre en mitad de una crisis, a lo mejor sí se abre. Sí puede dar paso a una escena bonita en la que la gente se vuelva más cercana. Entonces Mm, sí que puedes tener escenas alegres, incluso hablando de tu trauma. No todas las escenas traumáticas tienen que ser escenas. Creo que iba por ahí la cosa. No todas las escenas dramáticas tienen que ser escenas dramáticas horribles en las que le hagas daño a los demás, que también. Pero pueden ser escenas en las que hagas piña. mm. Mira, en esto, por irnos a sistemas y hablar un poco de las herramientas para aplicarlo en partida, las sabidas espadachinas sáficas, cuando tienes un estado, te dice que tienes 2 maneras de salir, o sea, de curarte, por decirlo de alguna manera, porque los estados serían como la vida. Tienes una destructiva, que implicaría, pues, desde romper un objeto valioso, contestarle mal a alguien, que sería todo esto que hablamos, ¿no? Y luego tienes la manera de salir tranquila o constructiva, que es recibiendo el apoyo emocional de alguien y que esa persona te quite uno de los estados, y tendríamos esta escena de cuidados. En Monster Hearts, por ejemplo, es muy gracioso porque te dicen que cuando lo haces de manera sexual o con acercamiento físico, incluso le curas más vida a la otra persona. Entonces es como, pues que también puede tener una cercanía tanto psicológica como corpórea hacia los otros personajes la reacción al trauma. Mm. Oye, eso me ha recordado, hay una cosa también muy chula de Rolearo que a mí me gusta mucho. Es si tu personaje es muy solitario, ¿cuándo fue la última vez que alguien le dio un abrazo? ¿Cuándo fue la última vez que... ¿Cuánto contacto físico tiene esta persona y cómo reacciona a recibir contacto físico? Porque como estamos roleando y nosotros como jugadores no nos estamos tocando, puede parecer, pero la gente que lleva mucho tiempo sin recibir contacto físico, es como es mucho más impactante para ellos y significa mucho más y tal es, digamos como que están muertos de hambre de contacto físico. Entonces también puede ser interesante cuando te dan algo que no has tenido en mucho tiempo, también puede ser un punto del avance del personaje, de vas a intentar buscarlo más. ¿Y de qué formas? Porque también hay personajes que tienen y personas que no tienen mucho contacto físico y lo que buscan es pelearse. Es la única manera que tiene de que tener contacto físico es pelearse con otra persona y aunque el contacto sea agresivo es saben Mm. plantearse también cómo recibe las sensaciones tu personaje y hace cuánto o con qué frecuencia le pasan según qué cosas, porque entonces no las va a valorar igual. La temporalidad es una de las cosas, yo creo, más importantes a la hora de valorar lo que tienes, porque si lo tienes habitualmente, pues lo das por sentado, que es una de las mayores problemáticas del ser humano. No, tengo a alguien que me quiera, bueno, pues es lo común, ya, hasta que falta. Total. Vamos a ir Me parece una con. pregunta muy interesante que hacerse. ¿Cuándo fue cuando estás con otros personajes? En plan, ¿cuándo fue la última vez que alguien hizo esto por mí? Yo creo que realmente eso lo podemos enlazar, que es la parte a la que iba ahora, con cómo implicar al resto de la mesa en nuestra respuesta al trauma o en nuestro arco de evolución traumático, ¿no? A veces nos olvidamos que como jugadores le podemos hacer preguntas a otros compañeros. Y te dirás tú, no, Nid, ¿cómo la gente se va a olvidar? Sí, sí. eh, ¿Pero dentro de mesa o fuera de mesa? dentro de mesa.
Porque muchas veces esperamos que sea el máster que nos diga, pues, ¿cómo le ha hecho sentir a tu personaje que el personaje de Kay le haya dicho esto? Y lo podemos hacer nosotros como jugadores, ya sea preguntando directamente de, hey, PJ de Kay, que siento mucho haber explotado, de verdad. em, ¿Sabes? Y dar ahí como un paso en una conversación a ver cómo se siente, a desde describir cómo se posa la mirada de manera inquisitiva buscando que la otra parte reaccione de manera solidaria o considerada o empática. Eso me parece un recurso muy bueno, que es echarle a las miradas 10.000 cosas que tú en la vida real no ves. O sea, esto de te está mirando en plan como pidiéndote que no sé qué. Y es como tú luego miras a una persona y no hay tanto significado, o sea, no eres capaz de descifrar tanto significado en una mirada. Pero como nosotros estamos roleando y no nos estamos, o sea, sí nos estamos viendo, pero no estamos, no todo el mundo está haciendo la corporeidad de su personaje todo el rato continuamente y sin falta. Entonces sí es una manera de meterlo en mesa, narrar qué aspecto tienen tus ojos, pero echarlo ahí significado. Incluir al otro personaje diciendo tu personaje puede ver en la mirada que le está echando tal y pascual y aquello esto y lo otro. Y la gente entra al trapo de eso rápido siempre. Es que es una invitación directa que no quiere ayudarle o generar más drama cuando otro personaje te mira. Sí, Yo creo porque además invitar, Didi. iba a decir que yo creo que también a veces fusionar traumas puede ser interesante, porque se pueden retroalimentar. ¿A qué Es te refieres con fusionar trauma? vale, a ver, si yo necesito ser el centro de atención y tú tienes como, necesidad de excesivo cuidado y de hacer que todo el mundo se sienta bien, se pueden retroalimentar los traumas, se pueden fusionar, se puede crear una nueva dinámica que es una relación tóxica. Creo que tengo claro en qué dos personajes estás pensando. No sé de qué me Eh, hablas. Necesito la presencia de mi abogado. sí, la verdad es que el trauma bonding es muy típico. En plan, el vincularse con otra persona porque tienen el mismo trauma o tienen traumas complementarios. Porque lo dicho, la disfunción se mantiene mucho porque algo estamos recibiendo. Por eso la gente dice, yo no sé esta gente por qué sigue junta. Es como así, porque tienen disfunciones complementarias. El salvador y la víctima son disfunciones y son complementarias. El salvador siempre tiene a alguien que salvar, la víctima siempre tiene a alguien a quien le salve. Y también los personajes entran en dinámicas de ese estilo. Y pueden salir de ahí escenas bonitas, porque también no todo el drama. Es verdad que las relaciones tóxicas en rol, como las de la vida real, también pueden tener escenas bonitas y agradables. Así en betas también. Pues eso puede hacer muy bien en la sesión cero, yo pienso. O sea, si te estás planteando qué hay detrás del conflicto de tu personaje y te estás planteando qué falta ahí o qué... Eso, ¿hace cuánto que no les pasa según qué cosa? ¿Qué es lo que les falta? ¿Qué es lo que están intentando conseguir? ¿A qué tienen miedo? Y lo hablas con los demás jugadores y todo el mundo tiene claro el conflicto de los demás, va a ser muy fácil establecer esas dinámicas de entrada. Mm. Y además, cuando lleguéis a ciertos puntos de, vale, pues este es el primer paso del arco de mi personaje porque ya se ha cubierto una necesidad que no tiene que ser lo de superar el trauma, puede incluso ser peor para el trauma, Mm. pero ya vas como marcando el caminito para saber por dónde ir y también que el resto de la gente sepa lo que quiere jugar, porque a veces también si no nos comunicamos en hasta qué punto queremos jugar el trauma y cuándo lo queremos solucionar y de qué manera queremos que más o menos se vayan caminando, pues se puede sentir una frustración o que realmente no se tiene en cuenta el trauma para la trama y es importante hablarlo y acordarlo y explicarlo tanto dentro como fuera de partida. Sí, yo creo que si quieres hacer una partida o quieres jugar a un personaje como muy centrado en su conflicto, la comunicación constante con tu mesa tiene que estar ahí todo el rato, porque jugar mucho al conflicto tira mucho al bleed, y los conflictos van a estar entrelazados con los otros personajes y hay conflictos entre personajes, puede haber sensación de los jugadores de, pero esto es de entre nosotros o es solo entre los personajes. El máster también tiene que estar informado para
cómo tratar el tema. Entonces, jugar conflictos, paradójicamente, tienes que cuidarte de que no sea conflictivo para el resto de la mesa. Claro, es que al final tu personaje está vulnerable y tú sientes que has mostrado un personaje vulnerable, con lo cual estás siendo vulnerable también. Y si Mm. quieres jugar a algo y de repente pues no sale bien, pues se generan emociones y las emociones mueven. Los modieros mueven para cualquier dirección. Bueno, es que nos queda solo una cosita de la escaleta y básicamente decíamos aquí que una vez por sesión mostremos o hacer que los otros personajes se interesen por algo que nos afecte emocionalmente. Yo creo que esto es uno de los puntos claves para hacer que el resto de jugadores entren al tramo de nuestro personaje, y es implicarlos emocionalmente, que sufran o se alegren con las victorias y derrotas de nuestro personaje. Mm. Yo creo que para eso es importante, a lo mejor también hacer lo de los soliloquios o de hacer tal, porque yo no puedo enamorarme de tu personaje si no lo conozco. Entonces, necesito, al menos yo como jugadora, sí necesito saber quién es. Y no me puedo alegrar de sus victorias si no sé lo mucho que ha sufrido para llegar al punto en el que está. Y lo mucho que le cuesta. Mm, Una vez por sesión muestra o haz que los otros PJ se interesen por algo que te afecte emocionalmente. Esto se puede hacer hablando, si tu personaje es muy comunicativo, que también los hay. Pero también puedes hacer esto de muestra, no me lo cuentes. De tu personaje hoy tiene ojeras, ha llorado y tiene la marca de haberse mordido la mano para dejar de llorar. Ha venido con la ropa de ayer, no se ha cambiado. Siempre saluda cada vez que llega y esta vez no ha saludado a nadie. Puedes dar detalles aquí y allí de decir, oye, creo que os daríais cuenta porque esto es muy poco característico de mi personaje. Y con que tú digas que es poco característico ya le vale al resto. No tienen ellos que estar pendientes de qué cosas son muy típicas o no son muy típicas en tu personaje, puedes decirlo tú. sí, a veces también nunca está de más explicar. Es decir, en la escena, cuando tú narras como jugador, pues puedes narrar la habitación de tu personaje, puedes narrar cómo toca una melodía, si es triste, si es alegre, pero luego la contextualización de eso se puede hacer fuera de partida. Porque evidentemente, si lo tienes que explicar todo en una partida, a lo mejor tienes una escena de 40 minutos y no vas a estar tú explicando 40 minutos porque tu personaje es como es tu personaje. No, claro, Eh, estamos hablando de que los otros entren al trapo, no de que todo, claro, no de que este sea tu show. claro, claro. Pero sí que puedes hacer la escena y luego en esa postpartida en la que hablamos, decirle al resto de jugadores. Porque el metarrol es bueno para estas cosas. Decir al resto de jugadores, pues toqué esa nana por la mañana porque era la nana que le cantaba su tía cuando la acunaba todas las tal. El resto de la gente no lo sabe, pero tú ya se lo has dicho. Pero sí que puedes saber o escuchar esa melodía, intuir, porque los seres humanos también creamos nuestras suposiciones en base a las hipótesis que nos lanzamos en la cabeza, pues que pueda intuir que realmente esa melodía viene con una emoción detrás, que puedes jugar a que la aciertes o no la aciertes. A mí me gusta mucho jugar a equivocarme, es decir, que mi personaje haga suposiciones con el tuyo y que luego resulte que estaba completamente equivocado. Y eso me parece súper interesante. Eso me pasó una vez con otra jugadora que dijo algo como... llevaba un personaje que era como muy cerrado y la otra jugadora dijo algo como... A mi personaje le hace gracia que tu personaje se sonroje cuando le pasa esto. Y yo dije, pero no se sonroje. Y dice, ya, pero mi personaje piensa que sí que te estás sonrojando por esto y le hace gracia. Y me pareció tan interesante que fuera una suposición de yo voy a pensar que a ti te gusta este chico, aunque no te guste. Y voy a actuar como que sí. Y de vez en cuando las suposiciones erróneas también entran muy buen al trapo, generan también dramas y luego la gente está actuando en suposiciones erróneas. Es Y no otra siempre nos herramienta guay. contamos historias de verdad. Sí, Y además que los seres humanos nos equivocamos la mayor parte del tiempo al leer a las demás personas. sí, pero también nosotros nos contamos lo que queremos oír También, también, o también. cosas que nos parecen que tengan sentido y lo que nosotros no entendemos tampoco lo sabemos proyectar en otros. Y bueno, Kay, no sé si quieres comentar algo más, porque dijimos que queríamos hacer la charla de sobre una horita. Igual me quieres preguntar a mí alguna cosa.
¿Quieres cerrar con una de tus frases lapidarias? Bueno, ¿qué es lo que más disfrutas de cuando tú llevas los conflictos de tu personaje? ¿Qué es lo que más disfrutas de vivir los conflictos? Ay, sentir las emociones, porque soy una persona muy emocionalmente fría. Me puedo hacer muy claramente la idea de todo el proceso emocional que está pasando el personaje a través de su arco traumático y lo disfruto muchísimo. Yo creo que uno de los personajes, bueno, tengo dos personajes que me han marcado mucho. Una es Ziva, que, que como dice Kay, ¿cómo es? Me gusta hacer personajes, ¿Te gusta monstruos. hacer monstruos que son personas y personas que parecen monstruos? Pues sí, Ziva era un monstruo con una humanidad tremendísima y no lo podía controlar y ese era su trauma, el hecho de saber que no se podía controlar, pero que al mismo tiempo podía ayudar a otros y no sabía si quería dejar de ser un monstruo o seguir siéndolo porque también era su naturaleza. Y luego tuve otro personaje bueno, Ziva era de una partida Cult y tuve otro personaje en una partida Monster Hearts que se llama Yosun, que era un desencadenado que tiene como un alter ego, que era su hermana gemela, y además era un chico trans, y tenía un conflicto brutalísimo porque no era capaz de ser el mismo. Siempre estaba a la sombra de su alter ego, de su hermana gemela, y además tenía el corazón roto por un amor. Y yo creo que ese personaje o sea, es el que más feliz me hizo sentir y tuve que sangrar emociones después de jugarlo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y creo que me gustó mucho jugar también eso, ¿no? Pues el ser un personaje trans y tener esas, inquietudes, la visión de la vida de una manera diferente, esa psicología que no tiene que ver con la mía, de la disforia y demás. Y yo creo que es lo que me gusta, ponerme en otras pieles, vivir sus emociones a través de los personajes. Esa es de mis cosas favoritas también, yo creo. Es que nosotras jugamos para rolear, psicodramas. Psicodrama, bueno. Mejor psicodramas que psicoanálisis. En fin, si os gusta el Bleed, esta es vuestra charla. Ya está acabando. Todas las herramientas para, como jugadores, poder exprimir el trauma de vuestro personaje, llevarlo a mesa, hacer al resto de la gente partícipe y también comunicarlo con el máster, porque al final se pueden crear aventuras enteras sin ningún objetivo externo que no sea superar el trauma. Es El una arco del pasada. personaje es suficiente historia. El arco de todos los personajes es suficiente historia. Puede tener una trama de fondo. Mm, Es un género, el coming of age creo que se llama. Es un género narrativo que va de eso. Pues nos lo guardamos para otra charla. Estupendo. Nada, y como esto es un evento solidario, la charla forma parte del Rol por Valencia, nada, recordaros de nuevo que podéis hacer vuestros donativos a las AMPAs, tenéis en el vídeo las direcciones y también os lo vamos a dejar en la descripción. Diles lo Acordaros, del sorteo que dijiste que ibas a sí, decir. acordaros eso, ahora voy, de enviar la captura a rolporvalencia@gmail.com y os voy a leer alguno del material que hay. Es que no lo puedo leer todo, son muchísimas cosas que hay. Yo las quiero todas. Venga. También tenéis la página web ahí, rolporvalencia.es, donde podéis buscar cómo donar, el material aportado, cómo colaborar, participar y demás. Teniendo en cuenta que esta charla se va a emitir en diferido, el sorteo se va a hacer esta noche del domingo a las 22:00. Y mira, allá voy. Voy a empezar a decir cosas. Que Venga. Carlos Ferrer cede La Espada Blanca, que es una novela. Valhalla CD Sagarmaza, que es una campaña de System, Escuadrón Arcángel, Colección Aventura, que también son campañas, Other Self, Marinero del Mar sin estrellas, Espadas contra la muerte, La Rosa de los Vientos, Ablaneda, qué bueno es Ablaneda, por favor, es magnífico, me encanta. La mazmorra de Pacheco, Dune Arrakis, que es un juego de mesa. La mazmorra de Pacheco también, Voces en mi cabeza, y La profecía de Taylor. Akuma Studios. Akuma Sexto Amanecer. Más negro que la oscuridad. Destino de las mareas. Cynic Cthulhu.
Y luego tenemos a Niounui, que nos da un Majosojo. Juegazo Majosojo también. Estuve Buah. hablando con Rubén cuando bajé a Madrid. Majísimo. Curse Troika, Les Arcana, Spire, Hearth, Mask. Max, pues lo conoces tú, Kate. Mask es el de los superhéroes. De ese Sí. tenemos que hablar. Sí, Muy, muy bueno. también tiene mucha Es, rollita de es, psicología, ¿eh? sí, Mask cuenta, es Monster Hearts, pero para el bien. O sea, Mask es contar historias sobre los conflictos y emociones de tus personajes, pero en plan superhéroe y en plan para que luego les pasen cosas buenas, no como Monster Hearts, que es para que se quede peor. Para que veas. Pues Cursing sigue donando cosas porque se ha venido muy arriba. Happiest Apocalypse on Earth, Nibiru, Pack Broken Compass, todo lo publicado hasta ahora. Sleep Away, este lo tengo yo, es muy guay, es de campamentos, que se hacen cosas muy chulas. Quietus, Pack Never Going Home. Luego nos vamos a HT, que da un Savage Wars, un Pathfinder Savage Wars más el Renacimiento Haruma, Stargrave, Frostgrave. ¿Por qué le ponen nombres tan raros a los wargames, señores? Un Cerezade. Cerezade es un manual precioso, lo tengo ya. Enseña del elefante y el guacamayo. Esto es un juego de rol, creo que era brasileiro o portugués, ya no me acuerdo, pero tenía pintaza. Xavier Ugalde da una caja de frecuencia Bauman firmada por Xavier Ugalde. Ojo, está firmada. La uva rolera nos da el hijo prodigio, la fiebre del caucho, Yugou la final. Dan Verón nos da el mazmorrón, que no tengo ni idea de lo que es esto, pero seguro que está guapo. Igual, es rol. Devir también da Rock Hard 1977, Salton Sea, Dulces Sueños, Metro, Trío. Mira, de tríos también se puede hablar en otra charla. Ring Circus, Hogar Dulce Hogar. Luego tenemos a Sombra, que da Exo, Comandos, Destructores de Mundos. Lobotic nos cede Efecto 2000, Vindicadores. Luego Sugar, el pack básico de Travel, el pack básico de Sistema Impulso más Aventuras. Ginsizu da 4 packs de dados. Los dados... Ojo, cuidado que esto es droga. Y mira, sigue, yo no voy a seguir leyendo porque esto sigue bajando. También ceden cosas, es Regnum, tesoros de la marca tesoros de la marca. Y, tesoros de la marca da como 10 cosas, no más. Chicos, esta gente se ha venido muy arriba. Así que tenemos al refugio editorial también con cositas interesantes. Ay, mira, vírgenes y arpías. Sarabel Ramos también nos da cositas. 77 mundos, el canal friki de Vetusto, Atosi Art, Redact Editions. De verdad, el señor Te vamos a de... hacer la charla hora y media solo por leer los sorteos. No puedo, os dejo el enlace, gente, os dejo el enlace, vosotros verlo ahí. Y siguen, o sea, yo que estoy en el servidor de Discord, siguen llegando cosas para sortear. La gente se ha venido muy, muy arriba. Evidentemente, lo que ha pasado en Valencia ha sido muy durillo y desde aquí un abrazo a todas las personas afectadas. Espero que consigamos con estos donativos llevar un poquito de luz a esos AMPAs y a la gente de Valencia. No sé, ¿qué quieres decir algo más? Porque yo ya me he quedado, tengo la boca seca, necesito beber. Mucho ánimo, seguir colaborando, estar pendientes de la necesidad de voluntariado y de la necesidad que hay de las cosas que podéis seguir donando y participar en el sorteo, que si vais cosas chulas y es por una buena causa. Y Nos vemos en la siguiente. Por cada 2 euros donados, una rifa, pero no hay límite. Es decir, que si tú quieres donar 2.000 euros, pues adelante. Llévate todas esas rifas y ya te llevas todos los premios, porque es que, a ver, ¿qué es lo que es? Kay, un placer hablar contigo siempre. Sabes que estaría hablando horas y horas. Nos quedaremos seguramente charlando un ratito más fuera de cámara. Y ya hemos estrenado nuestro podcast. ¡Ole! Llevamos... Me gusta mucho hablar contigo, ya lo sabes. A mí contigo también. Siempre aprendo un montón de cosas. Pues nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias por escucharnos. Un besito a todos. ¡Mua! ¡Mua! Buenas noches.